Muy buenas tardes. ¿Me ven? ¿Me escuchan? A ver. Hola Natalie, Paula, Mariana, bienvenidos. ¿Cómo andan? Feliz inicio de la semana. Bueno, 19 horas, horario de Argentina aquí. Para hacer un caso en vivo que hace mucho que no hacemos. Y también para recordarles que en noviembre, el 1 de noviembre, está el próximo taller online de Misterios Revelados 3 para quien ya hizo el 1 y el 2. Ya iniciamos con el 3 en el Día de los Santos. Para hablar de la salud. Buenas noches desde España, dice Sonia. Hola Nair. Hola Eliana. Bueno, ¿quiénes están aquí que están transitando Misterios 2? Que están... Mañana tenemos clase. Que están transitando el taller online porque estamos recorriendo Misterios 2. Y quiero saber si hay alguien aquí que está presente en ese taller. Hola Vale. Hola Araceli. Todos dicen yo. Yo en el 1, pronto en el 2, dice Estela, muy bien. Hola Juli. A ver si me atiende algún otro yo. ¿Qué digo yo? Yo. Hola. Las patas en el sillón, Dani, pará, que no sé cómo dar vuelta. Fíjate No, no te puedo. que tiene las dos flechitas así, como Ay, una flechita así. Ahí está. Hola. esa. Estoy con mi nieta. Ay, qué lindo. ¿Qué edad tiene tu Me- nieta? tiene, tiene 12, 11. Ah, Qué lío. ah, 12, 11, bueno, 11. ya es grande. Va, 11, bueno, una edad en donde no hay que estarle tan encima. Che, Espera, quedó todo oscuro. Ponete en un lugar de luz. sí, espera, que prendo la luz. Ay, no lo puedo creer, Nati. Ahí Tu estoy, nombre, tu ahí nombre. estoy. Laura, Laura, ¿de dónde sos, Lau? de Rosario. Y hoy, día de Rosario. Sí, Ay, espera. Laura Ramajo, la Ahí Ram, está, se Ram queda de congelado. Rosario. Che, ahí está. Ah, muy bien. Hoy día de Rosario, ¿no? Sí, Ahí sí. está. Bien, Fíjate de poner el celular quietito en algún lado. mira, a ver, pará.
Ahí estoy. Para que lo apoyo, así ya. Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien vos? Sí, yo te veo y te escucho re bien. Sí. Bien. Bueno, Lau, ¿estás transitando Misterios 2? Sí, estoy con Misterios 2 y repasando Misterios 1 y bueno, hice el poder de las palabras 1 y 2. Muy bien, está full. ¿Y cómo estás Sí, viviendo Misterios? muy intenso. Te escribí por privado un par de veces porque me salió una bola en el ojo. Estuvimos Ah, viendo lo del me quiste, la bolita. acuerdo. Me acuerdo de la bola, de la pelota en el ojo. Y bueno, ahí estoy haciendo el recorrido, tratando de hilar porque tengo mucho con mi nombre ahí dando vuelta y bueno, muchas cosas han ido sucediendo. Eh, y bueno, estoy ahí intensa, metida muy intensa, leyendo todos los días, escuchando los vivos, develando cosas nuevas porque cada vez que escucho una clase es información nueva y digo, ¿esto en qué momento lo dijo? Que no lo escuché, bueno, ya. Es infinito, ¿viste? No se Así que bueno, termina nunca más. ¿Y qué tal con lo del no se ojo? ¿Descubriste por qué lo tenés o no? lo sigo teniendo, mucho, mucho más desinflamado, pero sigue habiendo ahí como un hilito de pus y una bolita chiquita, pero ya se va a ir. ¿Y descubriste por qué era? Mira, yo venía viendo esto de todas las ideas, los ideales, todo lo que se vinieron abajo de todas las cosas que había estado haciendo en mi vida durante siempre, siempre buscando, bueno, de todo hice, absolutamente, no creo que no sé si me quedó algo, hasta lo de la magia de José Luis París, bueno, por todos lados, y siempre era esto que vos nombrabas en una de las clases, como que te vas a tu casa y todo bárbaro, pero el otro día, y si no es eso, y si es por allá, y siempre me faltaba como algo. Y bueno, haciendo los talleres me di cuenta que es acá, es volver a conectar con mi raíz, volver a mi camino espiritual que lo había tenido de la palabra de Dios, que lo había dejado, de seguir una ley de la familia, ¿no? Esto de ocuparme de esto, de tener que correr para este lado, de correr para el otro, de resolverle a alguien, pero yo de metida, ¿no? No porque me... Y es como Fíjate, que dije, wow, fíjate esto, Lau. En nuestra comunicación se entrecorta y te veo pixelada, sin embargo, llego a escuchar tu palabra. Pero esto tiene que ver con tu recorrido. Vas a ver que a medida que yo voy relatando se va acomodando. Déjame hablar un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu nombre, Laura, Laura Ramajo era, ¿verdad? El apellido Ramajo, que nosotros ya lo vimos en Misterios, que tiene que ver con la sí, rama, con el brote, ¿no? Con ese brote que parece que está lejos de la raíz porque nace en otro lado y se siente separado, pero en realidad está vinculado a la misma raíz, ¿no? Fíjate que este brote, esta rama, es una de las simbologías con las cuales dentro de lo que es el Nuevo Testamento se lo va a personificar a Jesús como una nueva rama, un nuevo brote que vendrá de lo que sería este lugar para nosotros que sería como Belén, ¿sí? Que en realidad ya sabemos que tiene que ver con la casa de Dios, con la escalera de Jacob y un montón de cosas que estamos transitando en misterios. Fíjate esto, que es muy importante porque tu nombre en sí significa el laurel reverdecerá. Tu nombre y apellido significa eso. ajá, O sea, por lo cual estás metida dentro de lo que sería la historia, una de las infinitas posibilidades en tu nombre es la historia del laurel reverdecerá de los cátaros, ¿no?
¿no? Esto que estamos transitando de María Magdalena en Misterios 2, que tiene que ver con la misión del amor, porque el amor ha sido tan utilizado, igual que la palabra Dios, que nos ha alejado de todo, y por eso cada vez que hablamos de Dios es como que, ¿es religión? ¿Es evangelismo? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Y Sí, que muchas veces en la idolatría es esto de somos dioses, entonces yo creo en mi realidad, y que es lo mismo que la religión, es lo mismo, pero para el otro lado, porque en realidad volvemos a cortar la rama de la raíz, volvemos a creernos ajá, independientes y volvemos a desconectar de esa conciencia de unicidad, de ese uno, ujú, que es la representación del amor. Por eso la palabra en hebreo para uno tiene el mismo valor numérico que amor. Por eso decimos claro, siempre que todos los caminos verdaderos tienen ese amor. Y uno se da ujú, cuenta que está en el camino, o que por lo menos lo que está estudiando es certero, cuando hay amor en el corazón, ujú, no ideas. sí, no, Cuando hay plenitud tal cual, adentro y hay paz cuando uno está estudiando, no hay confusión. No hay, ay, tal, ¿cómo es esto? Que me recomplico, que obvio que va a haber cosas que nos va a costar entender porque hay que subir la escalera. Pero tiene que haber paz. Si no hay paz, no hay amor. Y si no hay amor, no hay unión. Y eso es parte de la idolatría, de lo que nombramos las ideas de la mente. Entonces, fíjate que el grano en el ojo, que te salió esa pelota, es un gran no en la mirada, ¿no? Y que muchas veces uno se dejó llevar mucho por mirar o por seguir sí, una idea. ujú, ¿Por qué? Porque los sí, ojos tienen mucho que ver con la creencia, ver para creer, ¿no? Y por eso ujú, muchas emociones o muchos síntomas vienen por la mirada. Por eso vamos a escuchar a Jesús diciendo que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Y si el ojo es malo, el cuerpo se enferma o aparece el síntoma. Nosotros decimos, bueno, entonces una persona inmaculada, santa, no tiene síntomas. No significa eso, porque somos humanos y en esta vida vamos a tener estrés, nos vamos a enojar, vamos a vivir las emociones. El tema es cómo las vivimos. ¿Por qué? Porque por nuestras creencias asumimos que el enojo es malo, que ser bueno es bueno y que ser malo es malo, y que en realidad eso termina siendo una idea, porque estamos sí, juzgando el mal como mal y el bien como bien, y siempre nosotros somos los buenos, los otros sí, son los malos, los otros son los que están errados y no, yo estoy en una verdad absoluta. Y eso es la idolatría de la soberbia de creer que alguien sabe algo, cuando en realidad somos sí, finitos estudiando el infinito. Por eso siempre digo que sí, somos tal, aprendices eternos. Nunca dejamos de estudiar. ujú, Y cuando creemos que, bueno, hago un año más y ya está, entré en la idolatría del ego, de creer que uno llega a algún lado con los estudios, cuando los estudios se crean para encontrarnos con eso que nombramos Dios y que no tiene nada que ver con lo que nos contaron, sino con la ujú, esencia por la cual la realidad se forma, y que no es una forma humana ni tampoco tiene una ideología religiosa. O sea, Dios es algo que uno tiene que encontrarse a medida que estudia, no ujú, algo que te presentan o que tiene una imagen. Entonces es un proceso de vacío muy grande, y a veces cuando estamos transitando misterios o el poder de las palabras, que entramos como en una parte bíblica, porque estudiamos mucho los pasajes de la Biblia, pero ¿para qué? Para desentrañar por qué ese libro terminó siendo tan importante para todas las religiones, por qué ese libro y no otro, por qué seguimos en esos mismos discursos, y todos terminan volcándose ahí, a la Biblia, al gran libro. ¿Por qué? ujú, Porque evidentemente hay palabras que están en diferentes grados, en diferentes niveles de conciencia, pero para eso tenemos que salir de la idolatría de las religiones y también de los historiadores, que cuentan en base a sus puntos de vista y sus creencias de ese entonces. Entonces la palabra está ujú, velada, como decimos, tiene levadura y hay que sacarla, hay que purgarla, que es lo que vamos haciendo con los talleres. Entonces fíjate que cuando tal cual. iniciamos se estaba entrecortando y estabas ahí como media pixelada. Vamos a ver ahora, después de haber dicho todo esto, de orientar, ¿no? De orientar un poco y de entender que, bueno, evidentemente el laurel reverdecerá y que estás reverdeciendo y que quizás ese grano es como un grano de mostaza, es como el Ah, grano que es la semilla en tu ojo, que está sí, naciendo algo nuevo, ¿no?
o sea, ¿por qué el síntoma uno lo ve como algo malo? Porque tenemos una creencia que la enfermedad es algo malo, cuando la enfermedad simplemente nos habla de que hay algo que no está completo. La palabra salud Ujú. significa estar completo, estar entero. Y uno dice, bueno, cuando tenga mi casa voy a estar completo, cuando tenga el novio voy a estar completo, cuando pierda 20 kilos voy a estar completo, cuando tenga el trabajo que quiero y pueda vivir de mi pasión, estaré completa. Y así, con cosas materiales. Y no nos damos cuenta que lo justo lo que nos falta es algo que no es material, que es esa conexión con lo que nombramos Dios, y que cuando lo encontramos empezamos a estar completos y empezamos a notar que empiezan a aparecer esto que nombramos remisiones espontáneas o famosos milagros. Y también aparecen las pruebas de esa fe o esa emuna, cuando vemos que hay milagros en el de al frente, lo veo, y en mi vida no. Y digo, ¿por qué el otro se sanó y yo no? ¿Por qué al otro sí Dios lo mira y a mí no? ¿No? Y, y tiene mucho que ver con las pruebas de fe. ¿Por qué? Porque al principio todos creen. Todos cuando nos subimos al avión rezamos. Todo Yo, cuando vamos Nati, en la ruta, vamos, ¿viste? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se pone a prueba realmente si es una creencia o es algo certero? Cuando realmente frente a la falta de ese milagro, de eso que yo quiero, sigo dirigiéndome y mirando con amor a eso que nombro divinidad. Ahora sí, dime tú. hermoso. Yo empecé primero con el orzuelo cuando empezamos con Misterios Revelados 1, a los 2 días me salió abajo. Y cuando empecé con Misterios Revelados, no, cuando empecé con Misterios Revelados 1 y cuando empecé con el 2, me salió arriba, pero una taza, era una cosa. Pero también me pasó esto de, viste que yo tenía un accidente en la cadera y de no dolerme más la pierna, que te contaba, que no me dolió más la pierna. Y dije, bueno, purga la mirada, porque sí es verdad todo lo que vos me Claro, decís, pude ver esta soberbia que yo tenía, de que mi idea era solamente la que tenía que ser respetada o la que solamente tenía que ser tenida en cuenta. Bueno, lloré tanto con las clases de poder ver esto justamente, ¿no? Esta soberbia que había tenido en mí, esta única manera de ver y que realmente lo sentí, que era que estaba purgando esta mirada. Y pude ver también la palabra amar en mi apellido y sentir cómo mi corazón se estaba desenrollando. ahí se estaba desarrollando, dijo. Y ahí, en el desarrollo se queda. Sí, igual se corta un poquito, Lau, pero yo más o menos te voy entendiendo. Te voy entendiendo que te vas dando cuenta que tuviste una remisión espontánea, lo que se llama, Sí, porque tenías un sí, tema en la cadera, por un accidente que habías sí, tenido y te dolía, porque esto me lo comentaste en un mensaje, sí, y tal cual. que, y que te dolía, o sea, ¿hacía cuánto te dolía esa cadera? Siempre, desde el accidente, 20 años, 24 años, 25, ¿te acordás que te dije 25 Un todo, montón aunque vos me dijiste de tiempo, 25 velos? Sí, claro, los 25 velos. Y se sí. te fue de un día para el otro y no volvió el dolor. No, tal cual. Es como que Ahí, esto es maravilloso. es maravilloso, Es pero no, maravilloso. vos no sos la única, hubo un montón más. Yo trato de no Sí, nombrarlo porque me gusta mantenerlo en secreto con cada uno. Solo digo que van surgiendo estos milagros en el taller de misterio, que ahí es donde empezamos a entender que el mito de Quirón, que lo estamos transitando, ¿no? El Quirón, el sanador, que no se puede sanar a sí mismo por soberbia, porque el humano no puede sanarse a sí mismo. Necesita exacto, la conexión con exacto. Dios. Y cuando entendemos esto, empiezan a aparecer los famosos milagros, las remisiones espontáneas,
pero también aparecen las pruebas en otros, que es cuando no sucede el milagro, que es lo que te decía, ¿no? Los que son puestos a prueba, porque Sí, veo que al otro le dolía la cadera hace 25 años y ya no le duele más. Y a mí, ¿por qué todavía no estoy en ese milagro o no estoy en esa remisión espontánea? Y es porque todavía estoy dividida de eso, todavía no le di espacio a eso y por eso todavía no conecto con ese nivel de remisión. Entonces ahí empieza la prueba de fe o la prueba de Muná, porque todavía no suelto el control de la sanación, porque todavía yo tal quiero cual. tener el control y yo quiero entrar en el mundo de la ciencia dividiéndome de lo místico y entrar en la Ujú, solución que para mí es la base. Entonces me sostengo en ujú, el alimento, me sostengo en el medicamento, me sostengo en muletas técnicas que me siguen dando resultados a medias, pero sin embargo sigo confiando más en eso que en la palabra. Y entrar, porque es ujú, como quedarte desnudo, literalmente quedamos desnudos, porque cuando vos realmente entregás lo que se dice el corazón, que te entregás sí, de verdad, que ahí es donde sucede la remisión, cuando uno dice, estuve confundida toda la vida y ahora me doy cuenta que sí. es ahí, que lo siento, que lo veo, que no es mente, claro, pero quedaste en pelotas, que es lo que les digo, y el ego se muere de vergüenza porque viene de un recorrido de millones de cosas, de títulos, avales, y se tiene que Sí, desnudar para entregarse a una verdad que es tan grande, tan evidente y que en hechos se manifiesta como en estas remisiones, hiciste millones de cosas y solo una palabra bastó para sanarte. Estás como la hemorroísa en el capítulo de Chosen cuando le toca los flequillos a Jesús y se sana, ¿no? hermoso, sí, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, y una consulta, ya que estamos, yo es como que todos los días eh, hago mi oración y abro la Biblia donde me toque, pero bueno, me cuesta un poco, la tomo la palabra y a lo mejor como que voy tomando una frasecita porque Es fuerte, me resulta difícil entender. es re difícil, porque encima está en otro tiempo. Entonces, para Entonces, nosotros que no somos historiadores, es como un poco complejo. Por eso en los talleres vamos agarrando de fragmentos para entenderlos y nutrirnos de la enseñanza oculta, porque claro, obviamente la Biblia está estructurada de una manera religiosa que nada tiene que ver con claro. lo que estamos estudiando. Nosotros estamos entrando a las letras y entrando Ujú, al oculto, ¿no? Porque siempre es un canon que está ahí y nosotros venimos a romper el canon, venimos a romper esa ley que nos aleja justamente de esa palabra viva. Entonces, cuando nosotros decimos agarramos la Biblia, el que nos escucha dice, cagaste, y si sos evangelista. No, no, no. Estamos estudiando como estudiaríamos cualquier otro libro, pero estudiamos ujú, ese libro en particular porque es uno de los más antiguos y es el único que sobrevive. Y sobrevive por ujú. algo, porque esa palabra tiene verdad, pero está velada, no es pura. ¿Qué quiere decir? Que le han puesto de su Claro, cucharada, malas traducciones y un montón de cosas que hace que la enseñanza de esas palabras no se vean y que quede como algo lejano o como algo muy de creencia, que es justamente donde se van a sostener las religiones y los puntos de vista y las creencias y las idolatrías con respecto a eso. Porque es un Dios a ujú, semejanza del humano y es un Dios como que raro. Hay que sacarlo de ese lugar y hay que ir desnudando las palabras para encontrarse con su esencia. Y ese viaje que vamos haciendo en cada taller, desnudando esa palabra, nos hace encontrarnos con una verdad que obviamente nos conmueve y también pone en jaque un montón de ideas, porque todos hemos estado alejados y a veces ujú. seguimos teniendo esa mirada de pensar que porque abrimos una Biblia estamos en un tema religioso y nada que ver. Porque así como abrimos Nada que ver. una Biblia, miramos un cartel por la calle y también sabemos que está ahí, porque Dios está en todos lados, no está en ese lugar. Entonces, claro, usamos ese libro, pero porque es más fácil, es más sencillo, porque es como que ahí sabemos todos que está, pero está en todos Sí, lados en realidad. perdón que te interrumpa, pero hace 3 días, volviendo
haciendo mi oración y mi frase mental, venía en el auto y miro así un cartel gigante que decía Emuná. O sea, Nah, un montón, Jenny Brego, déjame joder. eh, Esas cosas que eh, pasan. así se me erizó y te juro que después iba sonriendo sola y dije, ahí está la respuesta, decía yo, ¿viste? Exacto, Porque es es eso, que de eso se trata, de eso se trata. Nosotros estamos haciendo una gran batalla con nuestras ideas, con nuestra soberbia, con nuestra sabiduría de cotillón, porque es, no, tal, porque cuando nosotros vamos más profundo y nos damos cuenta que por los frutos conocemos la verdad y que nos dio frutos a medias, sí, podemos entender que hay una sabiduría superior y que para entrar ahí uno se tiene que desnudar de un montón de ideas y que cuesta, no es sencillo. No es sencillo porque estamos en una era de sobreinformación y en donde también tal cual. seguimos un montón de metodologías, maestros, maestras, que en un momento fueron quizás base o apoyos muy fuertes en cada uno, porque fueron las Ujú. muletas necesarias para salir de una situación, pero terminaron siendo parte de esta magia ficticia ilusionista que me pone un parche, pero no me sana del todo. ¿Se entiende? Es como esto que vuelve a repetirse y no salgo de este círculo vicioso. Sí, Y fíjate, ¿hace tal cual. cuántos días ya no tenés más dolor, Lau? ¿Hace cuánto? Y hará casi 2 semanas. O sea, y a ver, yo no miro mucho, pero digo, es como que casi ni rengueo. O sea, Muy bien. me Bueno, hay otra siento, también que dejó de renguear. Y cuando yo, por ejemplo, tengo otra de mis alumnas que también está en misterios y que también tenía un tema en la rodilla y dejó de renguear, y les digo, ah, vayan y digan que el Mesías ha llegado porque ya no hay rengos, no hay ciegos, no hay nada, ¿no? Que soy hoy, ya llegó, lo encontramos, ya está, ¿no? Y nos reímos, pero es verdad, porque están pasando a pasar cosas que vos decís, esto ya estaba escrito, señora, está escrito y usted lo está viendo. yo lo estoy diciendo. Así, yo lo digo, es así, es así. Y Y el ojo, bueno, el, el ya ojo, terminará de purgar. el ojo, obviamente, ¿qué ojo es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, Bueno, la pierna derecha y el ojo izquierdo. bueno, pero fíjate que los ojos, que son la lámpara del alma, del cuerpo, el izquierdo, el lado izquierdo en sí, que es el lado siniestro, que es el lado femenino, que es el lado donde nosotros ponemos lo malo, por eso es siniestro el izquierdo, es donde nosotros miramos los peligros, lo malo, lo que juzgamos. Y el orzuelo siempre es como una suciedad, ¿sí? Fíjate cómo te hace sentir el síntoma, o sea, emocionalmente a vos en lo particular, ¿cómo te hace sentir? A vos. O sea, Sí, ¿cómo te das cuenta que tenés un síntoma? Porque hay algo que te hace sentir. ¿Qué es lo que te hace sentir? molestia, incomodidad. Bien, te hace sentir molestia e incomodidad. Vos siempre entendés que para encontrar la sabiduría de la palabra uno se tiene que escuchar. Escuchar significa sentir, oír. A vos, Ujú. ese síntoma te hace sentir molestia e incomodidad. ¿Y hace cuánto que lo tenés? Desde que empecé el taller. Bien, Eh, entonces, un para, ahí. Justo cuando empecé a ver el taller, me apareció un síntoma. Y es un taller que habla del amor. sí, Y fíjate esto, ¿no? ¿Qué es lo que te está incomodando de lo que estás viendo? ¿Y qué es lo que te está molestando? Que en realidad es una parte tuya. Algo que está todavía en división en vos. O sea, hay algo ahí que te molesta. Hay algo ahí que es molesto, que es incómodo, o sea, que no no estoy cómoda del todo y cuando lo veo, o sea, lo percibo desde lo visual. claro. ¿Y qué es? Dilo, Para, libérate, desnúdate de la higuera, mujer. para que me voy de nuevo. Me voy para la pista. La cuestión mi compañero tenía como prejuicio
mucha mirada en lo que tenía que ser. ¿Me Para, escuchás? no te escuché. No, volverme a repetir. Eh, Muchos prejuicios que he tenido con respecto a mirar a la otra persona, a cómo es físicamente, o los hábitos que tenía, o cómo es esta persona que es justamente de mi compañero, que lo he juzgado un montón de veces por sus hábitos, por eso, por sus hábitos, básicamente. O El sea que, juzgar, eso fue. bueno, pero fíjate esto, o sea que justo cuando empezó el taller, a vos te pasa algo con tu pareja que tiene que ver con este juicio, Sí, algo puntual que te pasa. sí, Una situación puntual que la vivís con tu pareja en donde vos juzgás eso. sí, Entonces, ¿eso te está alejando de qué? Ese juicio a vos te aleja de qué? del amor. Porque lo que a vos te molesta te está alejando del Es amor. algo que yo, claro, Y claro, sí, porque eso son los juicios que, que yo he vivido en mi hogar. ok, pará. Y eso que vos juzgás tiene una tonalidad de suciedad, de Sí, mugre. Listo. sí, ¿Por qué? Porque el orzuelo es mugre. Entonces, mira esto. Voy a llevarte para otro lado, para que lo puedas sí, entender. En la escena sí, de la hemorroísa, que casualmente la nombré, no sé por qué la nombré, pero ahora entiendo por qué la nombré. ¿Por qué? Porque fíjate que ese capítulo en la serie The Chosen, Los Elegidos, se nombra el capítulo de limpia. ¿Por qué? sí. Porque en esas épocas bíblicas, una mujer que sangraba era una mujer sucia, que estaba impura a nivel ritual. Entonces se Es pone que la, a esta persona el- como sucia, ¿sí? Entonces vos lo que estás haciendo es lo que se le hacía a esta mujer, ¿no? Vos sos sucia, no me toques, no hagas esto, es ese juicio de suciedad. es lo que se me hizo a mí de chica, Claro. También se te hizo lo mismo porque porque, te juzgaban de sucia. claro, porque en la escuela yo viví una situación que mis compañeras me tildaron de sucia, porque en mi casa no había un hábito muy higiénico, y bueno, eh, Lugares supongo que yo humildes, venía. lugares Claro, humildes, ¿no? sí, más que humildes, ¿sabes por qué? Venían con hábitos, mi familia viene toda de España, y venían con ese hábito de la guerra, de cuidar el agua, de que no hacía falta bañarse todos los días, y bueno, mi abuela, mi mamá, mi papá, todos vienen de España. Yo fui la primera que nací acá, y vivía Ok, en la calle Pasaje España, o sea, entonces tu vengo raíz, de todo. tu Sí, raíz viene de sí, España y tu raíz tiene suciedad. Vos la claro, percibís como suciedad, pero en realidad vienen con un modelo ahorrativo, digamos. exacto, Y exacto. eso, y vos te enamorás de alguien que te viene a representar eso. Claro, Bueno, y entonces fíjate eso, ¿no? O sea, tu pareja te viene a conectar con la raíz. claro, Y fíjate que cuando te nombro esa escena, ¿no? Que cuando ella se acerca y le toca los flecos de la túnica, porque ella cree que apenas tocando los flecos, porque no podía tocar a nadie, porque si no quedaba ritualmente impuro, ella siente que se va a sanar y es ahí cuando Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe, no la túnica, no lo que uno piensa que te va a sanar, el ritual o lo que sea, sino la fe con la que uno va a tocar eso porque siente que eso la va a sanar, ¿no? Su poder de creencia en que eso la iba a sanar. Y entonces en ese momento ella dice, pero no lo toqué, no está, no lo ensucié, ¿no? Lo primero que hace es mantener esa creencia. Y entonces él le dice, tú estás limpia, tú no estás sucia, tú no lo claro. estás. Y esto mismo pasa en otra escena también, está en la serie de los elegidos, en otra escena donde va a sanar al ciego. Hay un ciego que está todo sucio, imagínense a alguien que es abandonado por la familia, porque las personas generalmente que tenían alguna discapacidad eran abandonados por la familia. Entonces estaban pidiendo alguna limosna y estaba totalmente sucio, ¿sí? Aislado y encima ciego. Entonces Jesús lo que hace es escupir
en el suelo, Ujú. agarrar el barro y pasárselo en los ojos. Lo escupe. Y uno dice, ¿pero por qué lo va a escupir? ¿Por qué? Sí. Porque en esa época, cuando las personas eran despreciadas o cuando Ujú. alguien tenía una discapacidad, los que pasaban por al lado escupían. Entonces él sabía que toda su vida esa persona ciega había escuchado a las personas escupir al lado de él. Entonces lo mismo Ujú. que lo había separado, hoy lo Lo- sanaba. Por eso había usado ese método, no porque la saliva tuviera algún poder o alguna... No, 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 era porque él sabía el sufrimiento de escuchar, porque los sentidos se agudizan cuando tenemos un sentido menos. Entonces él sabía el dolor por el cual había pasado esta persona, que no solo su familia lo había rechazado, sino todas las personas a su alrededor, que cada vez que veían a alguien así, escupían alrededor. Ujú. Entonces, con lo mismo, con ese sufrimiento, él hizo lo que sería este ungüento para sanar sus ojos y que él pudiera ver. Entonces, ¿qué nos va a hablar mucho el tema de el Nuevo Testamento y Jesús? Jesús viene a romper el canon, la ley, ¿sí? Lo Sí. hace en el primer milagro del vino, y lo primero que va a demostrar es que él es el leproso, por eso se nombra, en el poder de las palabras 2 yo hablo del Mesías, que es el leproso, es nombrado así, el leproso. El leproso es el sucio, el que tiene algo en la piel, el que tiene alergia, el que tiene... El leproso es el que sana. ¿Por qué? Porque es el que se integra a eso que socialmente es impuro, Ujú. a eso que socialmente es nombrado como feo, como aislado, como deficiente. Entonces, por eso Jesús termina siendo un rebelde y un rabino que va a revelar esa verdad. Entonces, cuando escuchamos que dice, y los últimos serán los primeros, ¿no? Y los pobres serán los que entren al reino, lo que está haciendo es cambiar el canon, no que uno tiene que ser pobre o que uno tiene que estar enfermo o que uno tiene, no. Lo que está diciendo es, rompan estas reglas que nos alejan del amor, que nos dividen, que hacen que no podamos ver la empatía y la necesidad del otro, y que no podamos entender que al final, cuando yo juzgo a alguien, por ejemplo, por sucio, en realidad estoy recordando un trauma de mi infancia, porque yo fui a quien miraban como sucio. Y lo único que hago es hacer lo mismo que me hicieron de manera inconsciente para sanar una herida que todavía no sané. Sí, 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 tal Entonces, cual. hoy tenés que volver a conectar con tus raíces y entender que no importa si tu familia tuvo que pasar muchas situaciones para sobrevivir y que quizás el escatimar en un montón de recursos fue la manera que tuvieron de sanar sus propios traumas por la falta, por la Ujú. carencia, por el miedo a la pérdida, y que eso llevó a costumbres y hábitos poco higiénicos, Ujú. porque el dolor fue tan grande que el miedo a la pérdida o al no tener hizo que se comportaran así. Y vos, ahora que estás estudiando en un nivel más avanzado, estás como Jesús mirando, y lo único que te pide la palabra es que no escupas ahí, que no escupas, que, que entiendas por el dolor y que entierras y que entiendas que esos hábitos son parte de las heridas que cada uno ha llevado en su vida y que a veces no las puede resolver, porque también es una manera de anclarse a su pasado o de recordarlo, de venerarlo, o porque todavía hay miedo. Ujú. Entonces, quizás la mirada en purgarse no implica en que te amigues con eso, porque vos hoy podés elegir ser más higiénica o que te gusten más cosas, y está perfecto y está buenísimo, porque uno aprende y uno dice, esto es mejor que lo otro, y sí, obvio, esto es mejor que lo otro, claro que sí, no está en duda, pero entiendo que esto que es mejor que lo otro no significa que yo desprecie al otro. El otro no es Claro, su hábito, el otro no es su vestimenta y el otro no es su condición, o lo que tiene tal o cual. lo que hace.
sino que es un resultado de lo que le ha pasado y de lo que ha vivido. Y yo tengo que poner amor donde falta, porque si no, esos hábitos o esas costumbres me van a separar del amor, como te han separado de tu familia. Cuando Ujú. crecemos y nos damos cuenta de que hay otras realidades, empezamos a elegir por nosotros mismos y entramos en conflicto con nuestra familia. Y empezamos a juzgar lo que nos faltó, lo que no nos dieron o lo que hicieron mal, las malas decisiones. Y eso nos aleja del amor, Ujú. Tal cual. porque nadie nace sabiendo y obviamente que nuestros padres tuvieron mucha ignorancia en muchas cuestiones, igual que nosotros tendremos en otras. Ujú. Sí, sí, Entonces, todos sí, ignoramos algo y va a venir una nueva generación que nos va a decir, esto se hace así y es mejor y es más eficiente. Y es tal verdad, cual, pero quizás yo no lo quiero es verdad. hacer porque estoy muy acostumbrada a cómo lo hago y me siento feliz así. Entonces vamos a entrar en conflicto porque el otro va a decir, ¿cómo puede ser que no quieras hacer esto que es mejor? Y yo puedo entender que sea Ujú. mejor, pero también el otro tiene que entender que quizás no deseo lo mejor, sino deseo lo que amo, lo que me hace sentir en Exacto. armonía o equilibrado. Entonces creo que esto que te pasa en el ojo es el gran no, ¿no? Es el Ujú. gran no que te ha dividido de encontrarte con los demás y de mirar Ujú. con buenos ojos. Y cuando miramos con buenos ojos no significa eh, que abracemos o aceptemos lo que para nosotros no nos gusta, no. Significa que tengamos empatía. Sí, sí, tal cual. Y, La y no es aceptación. fácil, claro, y no es fácil. Porque, a ver, Mm. primero te vas a enojar y claro que sí, te va a molestar, claro que sí, pero después que se sube la espuma del chocolate, la bajo y aprendo. Cuando, nos, cuando nosotros nos enojamos, y que está bien enojarse o discutir porque nos estamos comunicando o porque nos estamos conociendo, está bien, es algo natural. Es más, en una relación donde no hay discusión y no hay enojo, no es sano. ¿Por qué? Porque es Sí, una sí, mentira. tal cual. Te Tal cual. fingimos algo que no. O sea, tiene que haber tonalidades, porque eso es lo que hace crecer los vínculos. Por eso discutir con los hijos, con los padres, con lo que sea, es algo que tiene que ver con las ideas y que Sí. yo pueda escuchar las ideas del otro y el otro las mías y podamos llegar a un punto en común. Pero si todos Mm. quieren tener razón, solo hay división. En algún Ujú. momento yo voy a tener que entender que hay algo que esta situación me invita a aprender, me invita a mirar, a reflexionar. Entonces creo que lo que te está pasando es que el laurel quiere reverdecer y el laurel está con tierra. Sí. Y el laurel viene de bajo tierra. Entonces el Mm. laurel, la rama de ramajo, no puede nacer si no aceptas el barro. Como la flor de loto que renace del barro, así ramajo encontrará el amor. Entonces vos no podés renacer, Laura, si no aceptás que el barro es clave para tu proceso de iluminación. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Es así. ¿Te Tal sirvió, cual, Nancy. Lau? Ay, sí, sí. Sí, porque yo estaba hilvanando, tengo escritos y tengo un montón de narraciones que vengo haciendo y digo, ay, ojalá Nati pueda tener la oportunidad de charlar con ella para expresarle esto que me estaba pasando. Y bueno, es la confirmación de lo que yo venía viendo y me cierra totalmente lo que vos me decís, me cierra muchísimo, me resuena y bueno, y te agradezco infinitamente, Nati. O sea, es eh, amor, sabiduría, es entendimiento, es permitirme esto, ¿no? Permitirme ablandar, amar y aceptar. Y aceptar, y es que es más simple, que yo a veces me he enrollado, me he ido por las ramas, que eso también lo estaba viendo y dije, El que te vas por las ramas y tenés que volver a la raíz, pero como no te gusta la tierra y la mugre, no vas a la raíz. exactamente, esa soy yo, tal cual, Y es, y es lo que te nutre, tal ¿no? cual, Entonces cuando uno tal, dice todo lo que huí de toda la vida, que es la suciedad, la tierra, hoy es lo que tengo
tengo que Sí, integrar para poder enraizarme y tener una base fuerte. tal cual, tal cual. Gracias, Nati. Gracias, 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 gracias. gracias a vos, Lau. Te mando un beso enorme y nos vemos Gracias, mañana para la próxima clase de Misteriosos. Adiós. gracias. Ahí se fue Lau, una de las participantes de Misterios 2. Ay, cuántas cosas estamos viviendo en misterios, cuántas remisiones, cuántos milagros y cuántas pruebas también para, para entender en profundidad. Y es muy difícil enseñar muchas veces pasajes de la Biblia sin que las personas entren en la idolatría de creer que estamos en un aspecto religioso, cuando en realidad lo que estamos haciendo es entrar en la historia, en la enseñanza que está oculta detrás de esos escritos, escritos sagrados como hay por doquier, pero el que más reconocemos, el más usado, el más venerado, termina siendo la Biblia, y es por eso que vamos ahí, para desocultar sus misterios, para encontrarnos con sus secretos, para revelar las verdaderas traducciones y nutrir al alma, porque los estudios se crean para conectar con Dios, para conectar con el Dios que tenemos adentro y que hay que despertarlo, resurgir, renacer, resucitar, sin caer en la idolatría que somos dioses. Por eso el hilo es muy fino y lo vamos transitando en el taller de misterios, porque también venimos de una ideología, de un poder al yo, a la identidad, que nos aleja literalmente de la esencia del milagro y que hace que tomemos como muletas técnicas o creencias que nos alejan realmente de la paz interior y de estar completos. Por eso Misterios 3, que va a hablar sobre la salud, vamos a entrar más en profundidad en esta palabra que significa saludo, que significa salvación y que también significa santidad, entendiendo esto que hay que volver a armar, porque estamos divididos, estamos fragmentados, y por eso la palabra salud significa entero, íntegro. Ahora, ¿cómo logro integrarme? ¿Cómo logro volver a estar entero, intacto, puro? Tengo que pasar por un proceso de transmutación, algo que estamos transitando en el taller de misterios y en cada taller de la escuela, que el trabajo puramente es tallarnos a nosotros mismos y ser escultores de nosotros mismos, porque nos tenemos que vaciar de ideas, porque tenemos que aprender a discernir entre lo profano y lo sagrado, porque tenemos que aprender a purgarnos nuestra mirada, nuestros sentidos, para entrar en esa evidencia de la palabra viva, donde la palabra obra lo que nombramos remisores espontáneos, milagros, donde la mente, no entiende nada. ¿Cómo puede ser que me dejó de doler la cadera si no hice nada? No, es que vos no tenés que hacer nada, justamente dejar de hacer para que todo pueda seguir el ciclo de la sanación cuando estás entrando en un nivel de estudios, que es el estudio en el nivel de milagro. Algo que vamos a transitar en Misterios 3, la historia oculta de la salud, que es el tema de las remisiones espontáneas, de los milagros, de cómo suceden estas sanaciones. Vamos a entender en profundidad a qué se refiere. Vamos a profundizar más en qué es la salud y por qué el cuerpo manifiesta los síntomas, y vamos a romper con un montón de esquemas que hacen idolatría de las emociones y no las emociones como simplemente parte de algo que tenemos que aprender a escuchar para que la palabra pueda obrar ese milagro. Entonces hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que vaciar, que las estamos transitando en los talleres de misterios y que ya vamos rompiendo los esquemas y que bueno, obviamente entramos en una discordia interna porque venimos de una mente que está programada para sobrevivir, que se cree un aparato biológico, que idealiza la emoción y que piensa que todos los síntomas vienen por la emoción, cuando hay síntomas que vienen por una desconexión espiritual. Entonces vamos a entrar en niveles de salud que quizás nunca tocamos y que van un poco más profundo. Ustedes ya saben que en la escuela hay un taller exclusivo de síntomas físicos que se llama Ordena tu Interior, donde hablamos puramente de la emoción y de cómo encontrar los traumas, al igual que el de genealogía, la trama de los traumas familiares,
pero en este taller de Misterios 3 vamos a hacer un paso más allá, porque vamos a entrar en la salud en torno a lo espiritual, en torno a el espíritu, cuando el espíritu manifiesta síntomas, que ahí empiezan a aparecer los síntomas crónicos, los síntomas que no se pueden resolver, los síntomas que por más que descodifiques, siguen ahí, porque están en un orden del espíritu, que es cuando el alma pone el límite a la persona porque no está cumpliendo su misión, no está conectando realmente con lo que vino a hacer. Y entonces el síntoma viene como un mensajero, viene como un limitante para decirnos, che, la hora ha llegado, ¿cuándo te vas a poner a hacer lo que viniste a hacer? Todos los talleres de misterios trabajan aspectos espirituales, al igual que el poder de las palabras, y nos invita a entrar a la profundidad de nuestro nombre, a entender nuestra misión, a entender qué es la divinidad, a vaciarnos de un montón de creencias y profundizar en los misterios y en los secretos que están detrás de esa palabra viva. Recordando que los alquimistas entran en este labor de oratorio con el objetivo de entender que los estudios se crearon para conectar con Dios, un Dios que nada tiene que ver con lo que nos contaron las religiones, con esquemas de estructuras, con técnicas, con herramientas, no tiene nada que ver con eso, sino con entrar a lo que está escrito, a las palabras, a los mensajes secretos que quizás nunca se han revelado y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Y como siempre les digo, señales aparecerán porque la evidencia después de cada clase se hace cada vez más grande, más reveladora, como si fuéramos guiados por algo más que nos dice sí, es ahí, sí, es verdad, y vamos viviendo esas certezas, y vamos viviendo esa alegría del alma que no se va, porque estamos entrando en una conexión y estamos hilando ese tejido que nos invita a conectar con ese mapa, ese viaje de la tierra al cielo. Bueno, espero que este caso en vivo les haya servido y que comprendan la importancia del viaje interior, la importancia de la introspección, de estudiar para iluminarse, de estudiar para encontrarse a sí mismo, de estudiar para reconocerse y de estudiar para entender cuál es la verdad y entrar en una palabra verdad que va a dejar tu cabeza y tus ideales boca abajo, como Dante Alighieri en la Divina Comedia. Para entrar en el proceso de puro, de intacto, de purgatorio, yo tengo que poner la cabeza en el lugar de los pies y los pies en la cabeza. ¿Qué significa esto? En el poder de las palabras lo transitamos, porque claro, la noche oscura del alma viene de ahí, ¿no? Pero claro, las personas viven en una oscuridad total porque no saben hacia dónde dirigirse, porque han perdido la conexión con la palabra y con la esencia que forma todas las cosas. Entonces, cada taller nos invita a reconocer y a entrar en los estudios en un nivel de reconocimiento, en un nivel de liberación, y por eso siempre les digo que los talleres nos llaman. Es un llamado interior hacia descubrir una verdad que está ahí para quien tiene sed de sabiduría. ¡Hola, Marce! Bueno, Marce, vos también estás viviendo muchas revisiones espontáneas y muchas manifestaciones. Muchas cosas. Cosas que cada uno las vive en lo particular, pero que se sienten y que dejan en evidencia que, wow, sí, esto es verdad, esto está pasando. Claro, la cabeza dice, no, ¿cómo puede ser que yo no puedo controlar todo? Tengo que poner la cabeza en el lugar de los pies y los pies en la cabeza. Entonces, claro, el ego, la identidad, los personajes, empiezan a entrar en crisis cuando empezamos a hacer los talleres, porque, porque al ego le molesta mucho la palabra Dios, porque deja en evidencia su desconexión, porque se cree único y se cree separado de Dios, ¿no? Y se cree Dios de su universo, ¿no? Y entra en ese territorio de ángel caído, de mensajero caído, en donde sus mensajes nunca son oídos, y por eso solo puede materializar hasta cierto punto, porque no entra en ese universo, en esa conexión, en ese ir más allá. Así que bueno, para quien siente el llamado, recuerden que en mi biografía, aquí en mi Instagram y en mis historias también está el link para que soliciten info de los talleres online. El 1 de noviembre inicia Misterios Revelados 3, la historia oculta de la misión de la salud.
Va a haber casos en vivo ahí, igual que en todos los talleres de misterios. Recuerden que tienen que tener misterios 1 y 2 para hacer el 3 y que los pueden hacer, para quien no hizo misterios 1 y 2, lo puede hacer porque todos los talleres online quedan grabados y los pueden hacer cuando quieran porque pueden comprar las grabaciones. Son talleres largos, llevan su tiempo, su recorrido y son talleres que hay que repasarlos porque hay muchos secretos que a medida que uno los escucha y que toma apuntes los va revelando, porque es un proceso de transmutación y es un proceso de encuentro con uno mismo. Así que si sienten el llamado, accionen, háganlo porque es un antes y un después, es un más allá, es volver a conectar con la alegría, con el entusiasmo y con una verdad que solo el que está transitando a los talleres la siente. Y también hay pruebas, también hay desafíos, porque obviamente nos tenemos que vaciar de un montón de cosas que fueron imágenes para nuestra mente y que fueron idolatrías que nos han alejado de la sustancia, de la solución y de la verdadera respuesta. Así que espero que este caso en vivo les haya servido, que aprendan a confiar y aprendan a tallarse a sí mismos para reconocer quiénes son, a qué vinieron y poder cumplir la misión que cada uno viene a cumplir, porque de eso se trata la vida. Les mando un beso enorme, que tengan